muy buenas tardes. Mi nombre es Karide Sayana Mendoza Muñoz. Soy estudiante de Psicología en el tercer semestre de la carrera de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, incorporada a la UNAM. De antemano te agradezco por aceptar esta entrevista. El objetivo de la misma es realizar una práctica sobre las entrevistas semiestructuradas y a la vez comprender mejor la experiencia de los profesionales neurodivergentes en la educación superior. ¿Estás de acuerdo en participar y que se registre esta conversación? Sí, así es. Muchísimas gracias. Entonces comenzaré con la primera pregunta. ¿Podría compartir brevemente su trayectoria profesional como pedagoga? Sí, soy pedagoga egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y tengo aproximadamente 10 años de experiencia como docente. He trabajado en todos los niveles de educación regular, desde preescolar hasta nivel universitario. Actualmente soy profesora de la carrera de Pedagogía en el Sistema Incorporado de la UNAM a nivel universitario. Perfecto. ¿Cuántos años tiene de experiencia? Aproximadamente 10 años. Ok. ¿En qué año se tituló? En el 2014. Perfecto. Tengo entendido que usted realizó sus estudios de manera a distancia a través del programa Swayet. ¿Esto tiene alguna relación con su diagnóstico de autismo? Pues el diagnóstico de autismo como tal formalmente lo recibí apenas hace 6 meses. Más bien el estudiar en esta modalidad es por temas de traslado y de que tengo una hija, entonces bueno, este sistema me permitía poder ser mamá y estudiar a la vez. Ok, referente a esto, ¿usted notó alguna diferencia entre la calidad de sus estudios siendo una persona neurodivergente en este tipo de modelos que son más flexibles que en la educación tradicional? Pues bueno, haciendo un comparativo con los otros niveles educativos donde estudié de manera tradicional en el sistema presencial, pues la educación a distancia para mí me pareció una manera más flexible para poder realizar mis estudios. Esto desde que, por ejemplo, yo leía directamente a los autores y esto me permitía como tener una visión personal de las lecturas y posteriormente poder compartir dudas con mis profesores, pero sin tener que ir, a las clases y sentir como que tenía como estos temas como de relleno o tiempo perdido entre clases. Entonces, yo podía avanzar a mi ritmo y sí, también la necesidad de socializar tanto. Entonces, yo me daba cuenta que en el nivel medio superior, cuando yo llegaba de la escuela, llegaba muy cansada. Yo pensaba que porque me levantaba muy temprano y así, pero pues después me di cuenta que la parte de sociabilizar me cansaba mucho, porque todo el tiempo pues tenía que estar pensando con quién me iba a juntar, qué iba a decir en las conversaciones, sobre qué iba a hablar. Entonces todo eso pues para mí era complicado, sumado al hecho de que en la media superior estudié en el Politécnico y pues sí había clases que se me dificultaban mucho por la manera de enseñar de los profesores, porque después, yo aprendí esos temas de manera autodidacta, por ejemplo, álgebra, y se me hizo muy fácil. Y las clases me parecían sumamente tedioso porque no entendía la manera en cómo los profesores enseñaban ciertas materias. Entonces el hecho de poderlas realizar o de manera casi autodidacta en la carrera pues me permitió también un aprendizaje más a mi manera y se me hizo muchísimo más fácil. Perfecto. Usted menciona un poco al respecto de estas experiencias negativas que tuvo en la educación tradicional, principalmente relacionadas con el autismo y la manera de aprender que viene con esta neurodivergencia. ¿Usted cree que esta parte o esta experiencia ha servido para
la metodología que usted utiliza en sus clases cotidianamente o en la percepción que tiene acerca de la educación? Sí, totalmente. Yo creo que pues esta parte de que la educación no tiene que ser aburrida, no tiene que ser, tiene que ser accesible a todo mundo. Entonces, bueno, yo trato de ser la maestra que a mí me gustaría haber sido. Entonces, en mis clases, pues, generalmente trato de ocupar dinámicas, estrategias de enseñanza-aprendizaje donde los alumnos sean partícipes y construyan su conocimiento, y no solo a través de clases magistrales, pero justamente atendiendo a que, pues yo sé que cada uno de los alumnos aprende de manera distinta y que actualmente, pues también a partir de la sobreestimulación que hay por los medios digitales, pues los alumnos no tienen la misma capacidad incluso de prestar atención por tiempos prolongados, lo que dificulta el aprendizaje. Entonces, a mí lo que me interesa es que mis alumnos aprendan más que solamente memoricen y repitan la información y después pues bueno, por decirlo de algún modo, la vomiten en el examen. Entonces sí trato de emplear metodologías que permitan un aprendizaje significativo. Perfecto. Referente a esto, ¿ha percibido alguna dificultad respecto a su diagnóstico al momento de desenvolverse en una aula de clases o en un entorno profesional, considerando pues que es un entorno muy social donde hay una interacción constante? Entonces, ¿ha tenido dificultades respecto a eso? Y si sí, ¿qué estrategias ha utilizado para poder lidiar con ellas? Bueno, lo que yo me he dado cuenta que más estas dificultades son como para la socialización con mis pares, es decir, con otros profesores. Sobre todo en cuando daba clases en educación básica, que tenía como tener más esta cercanía con otros compañeros en consejos técnicos o en actividades que se realizaban en la escuela. Entonces era donde yo sentía que se me dificultaba como esta parte de la socialización o entendernos. Sin embargo, cuando yo entro a un aula de clases, o sea, a mí me apasiona mucho mi carrera. Entonces yo creo que me transformo, porque entrar al aula, dar mi clase, pues para mí no es complicado, al contrario, es algo que yo disfruto mucho. Incluso puedo interactuar muy bien con mis alumnos. Incluso pues ellos también se acercan a mí o tienen la confianza, incluso para acercarse a tratar temas más personales. Entonces yo dentro del aula me desenvuelvo muy bien con ellos, considero. El exponer, el dar una clase incluso magistral, no siento que tenga una dificultad en cuanto a habilidades sociales. Al contrario, yo creo que puedo desenvolverme muy bien en esa parte, o no sé si sea el hecho de que sea algo que me guste mucho, pero dentro del aula, pues la verdad es que siento que todas estas dificultades sociales que puedo sentir fuera o sea, se van. Correcto. Respecto a esto, ¿usted ha decidido compartir su diagnóstico con sus colegas o con los estudiantes? No, el diagnóstico solamente sabe mi hija, y no he querido compartirlo porque yo he visto que hay mucha estigmatización a raíz de que todavía hay muchos mitos respecto a qué es el autismo. Entonces, pues siento que decirlo abiertamente sería como de alguna manera etiquetarme, y que pues pudiera prestarse, no sé, a discriminación o a cosas de ese estilo. Ok, entonces, ¿no ha recibido algún tipo de ajuste o adaptación referente a su espacio de trabajo? No, ninguna. Y sin embargo, bueno, ahí yo creo que lo que se me podría dificultar es seguir instrucciones convencionales, porque muchas veces yo necesito instrucciones como muy claras y muy precisas, y luego son muy ambiguas. Entonces, pues generalmente sí trato como de releer o simplemente preguntar varias veces hasta que me quede claro qué es lo que tengo que hacer específicamente. Correcto. Entonces, bueno, en esta parte quisiera pasar o hacer un puente hacia otro tema que me interesa mucho tocar con usted, que es relacionado a la educación inclusiva, el cual es un tema muy presente
en la educación actual, principalmente dentro de los supuestos ejes principales de la nueva escuela mexicana. Entonces, referente a esto, ¿cree que su perspectiva neurodivergente le permite tener una visión diferente o más profunda sobre las necesidades de diversidad o inclusión en el aula de clases? Sí, yo creo que me hace más consciente de esta parte, incluso estar más abierta a poder identificar ciertos alumnos con estas necesidades. Como docente yo entiendo ambas partes, ¿no? Que es difícil, sobre todo en educación básica, en educación pública, tratar con 30 alumnos y hacer planeaciones diferenciadas, porque incluso es una carga administrativa extra para lo cual no está uno capacitado y el tiempo que se dedica es fuera del aula, porque en este caso, pues según las normativas, si yo tengo 30 alumnos y de esos 30 alumnos, 5 alumnos presentan un diagnóstico de alguna capacidad diferenciada, entonces tendría que hacer 5 planeaciones distintas más mi planeación del grupo, son 6 planeaciones y poderlas implementar dentro del aula, lo cual como docente pues la verdad es que es muy complicado. Sin embargo, pues yo sé que los alumnos también requieren este apoyo individual dentro de las aulas para poder alcanzar los aprendizajes esperados, pero pues más bien yo veo que ahí es un problema de capacitación, de estructura y de muchas cosas que habría que cambiar dentro del sistema. Entonces, ¿considera que aún hay áreas de oportunidad para explorar dentro del sistema educativo para lograr una verdadera inclusión dentro del aula? Sí, muchísimo. Yo creo que no se ha logrado. No existe como tal, o al menos a mí no me ha tocado ver. He tenido alumnos autistas dentro de mi aula y los ajustes que me piden hacer es solamente que haga lo que el niño puede y pues entretenerlo, cuando realmente eso no es una inclusión, no es una educación equitativa lo que se le está dando, ni igualdad de oportunidades, sino solamente que exista en esa aula y pues como un cuidado paliativo, por decirlo de alguna manera, para sobrellevar al alumno que se encuentra dentro del aula, pero no hay una atención verdaderamente de calidad y no se hacen los ajustes razonables como se debiera, no se llevan las metodologías, porque muchas veces primero el docente desconoce cómo tratarlo y las capacitaciones que dan son online, duran 1 hora y son solamente requisito muchas veces para acreditar los cursos que pide la SEP, e incluso muchos maestros pagan para que alguien más les haga esos cursos. ¿Tiene conocimiento sobre algunas medidas que haya actualmente con las que los estudiantes autistas puedan ampararse para hacer algún tipo de ajuste dentro del aula? Bueno, pues existen lo que se llaman ajustes razonables, que anteriormente se conoce como adecuaciones curriculares, que es flexibilizar el currículum y adaptarlo a las necesidades que tienen cada uno de los alumnos. Sin embargo, considero que esto solamente se queda en la teoría. Sí existe normatividad en todos los niveles educativos para poder lograr esta inclusión dentro del aula y a la cual tienen derecho los alumnos. Sin embargo, hay mucho desconocimiento desde docentes, autoridades educativas, y esto realmente no se lleva a la práctica en ninguna situación, tanto en la parte de alguna discapacidad psicosocial o como en el tema de las altas capacidades. ¿Qué propuestas realizaría para poder mejorar estas deficiencias? Pues yo creo que considero primero la capacitación docente, pero una verdadera capacitación docente que esté impartida de manera presencial. También considero que esto podría ser, y con estrategias, que los docentes tuvieran estrategias y técnicas para poder llevar al aula, porque muchas veces estos cursos son solamente en la teoría y ahí se queda, o sea, que es el autismo, que es el déficit de atención, y muchas veces con información ya obsoleta. Entonces desde ahí yo pienso que es la capacitación, y segundo, pues inversión económica para que hubiera maestras sombra, psicólogos de apoyo en los grupos, que no solo sea un docente el que se encuentre a cargo, sino que haya más docentes de apoyo capacitados para poder dar atención verdadera a la diversidad dentro del aula. Perfecto. Para finalizar, ¿hay algún tema o aspecto de su experiencia que no hayamos tocado y que le parezca fundamental compartir?
Pues yo creo que como tal en la parte de las neurodivergencias, si hablamos específicamente, todos los alumnos tienen como un potencial, es una manera distinta de ver el mundo, sin embargo hay que adaptarse a ella para que cada uno pueda sacar su mayor potencial y enfocarse realmente en las áreas. No tienen que ser buenos en todo como se pretende muchas veces en la educación básica, sin embargo explorar esas áreas y poder fortalecerlas, y sobre todo también el área de la autoestima, que es muy importante y que pues muchas veces también está muy descuidada. Bueno, muchísimas gracias por compartir su experiencia conmigo. La verdad es que es fundamental conocer otro tipo de perspectivas y referente a la pedagogía. Nuevas visiones acerca de lo que podría implementarse en el aula, específicamente respecto a las neurodiversidades, para encaminarnos a una educación verdaderamente inclusiva que tome de viva voz la experiencia de pedagogos con alguna neurodivergencia que viven directamente esta situación y que también tienen un conocimiento teórico de cómo aplicar estrategias para mejorar la inclusión en el aula. Le agradezco. ¿Hay algo más que quiera compartir? No, sería todo. Le agradezco por la oportunidad. Muchas gracias.